Andrea Palladio, arquitecto italiano en el que había de ser uno de los mejores arquitectos de la Italia del Renacimiento, llamado a tener una proyección internacional muy superior a la de la mayor parte de sus coetáneos. Fue un hijo de un molinero y se formó como cantero, profesión que ejerció en Vicenza en su juventud. Hacia 1537, un acontecimiento fortuito cambió su destino. El literato Giorgio le encargó la construcción de su villa en Criocoli, cerca de Vicenza. Lo introdujo en los ambientes culturales más selectos de Veneto y le impuso el nombre de Palladio. Además, lo llevó consigo a una serie de viajes, en particular a Roma, en 1541, 1545, 1547, 1549, que permitieron al artista entrar en contacto con las obras de los mejores arquitectos vivos y estudiar con una precisión casi arqueológica los edificios de la antigüedad. El conocimiento de estas realizaciones y estudios del Tratado de Serlio formaron su estilo, absolutamente clasista, pero muy innovador al mismo tiempo con respecto a lo que se hacía por entonces. Era una obra problemática, a lo que hasta entonces no había logrado dar solución satisfactoriamente ningún arquitecto. Palladio optó por revisar las antiguas estructuras con una envoltura clasista y el éxito de la obra fue tal que desde aquel momento se convirtió en el arquitecto preferido de la aristocracia de Vicenza, ciudad en la que construyó importantes palacios. Entre las décadas de 1550 y 1570 se sitúa el aspecto más conocido y admirado de su producción, las villas de los alrededores de Vicenza, en las que aplicó por primera vez el esquema del templo clásico a un edificio civil. Casi todas ellas se presentan un bloque central, la forma residencial, a la cual precede una o varias fachadas a base de pórticos y columnas, y flanquean las salas bajas, que son los edificios agrícolas. A partir de 1566 desarrolló gran parte de su actividad en Venecia, donde se le daba, entre otros edificios, la iglesia de San Giorgio y el Redentor. Su primera obra maestra fue el Teatro Olímpico de Vicenza, en donde intentó recrear un teatro romano. Fundamentales para la difusión de sus obras fueron sus 4 libros de la arquitectura, 1570, uno de los textos teóricos y prácticos más difundidos del Renacimiento, en el cual incluyen ilustraciones de sus edificios. Villa Redonda es una obra que Andrea Palladio, 1508-1580, realiza en 1567 en Vicenza, Italia. Palladio es un autor de los 4 libros de la arquitectura, que tendrían influencia, sobre todo en la arquitectura civil, hasta el neoclasismo. El edificio está construido en la cima de un montículo, con magníficas vistas en todas las direcciones. Es una villa campestre en el entorno de la ciudad. Fue construida para Marius Capra, cuya inscripción figura en el frisco del pórtico. Era un sacerdote que, después de haber sido refrendario de los papas Pío IV y Pío V, regresaba a Vicenza a jubilarse. Palladio describe así el emplazamiento. El sitio es uno de los más agradables y deliciosos que se pueden encontrar, porque está en la cima de una pequeña colina que es fácil de subir. En un lado está bañado por Valchiglione, un río navegable, y por el otro lado está rodeado por otras agradables colinas que se emergen en un gran teatro y está completamente cultivadas y abundan con frutas maravillosas y excelentes vides. Así, ya que goza de la mayor parte de unas hermosas vistas por todos los lados,
Algunas de las ciudades están restringidas, otras son las más amplias y sin embargo, entre otros, terminan en el horizonte. Andrea Palladio, 400, Libro de Arquitectura, 1570. Okay. Es la obra más característica del autor, que proyecta con una planta cuadrada en alto, con un alto podium al que accedes por 4 lados monumentales y amplias escaleras que conducen a pórticos hexalísticos, coronados por frontón. En el interior hay un gran salón con cúpula, la pureza y el simbolismo del cuadrado, que representan lo terrenal, y el círculo que recoge lo espiritual. Se combinan en una sencilla planta, en torno a una sala circular, redonda, rodeada de habitaciones rectangulares. Las escaleras que suben a los pisos superiores están embebidas en el muro que soporta la cúpula. El edificio está construido en la cima de un montículo, con las magníficas vistas en todas las direcciones. La proporción y la simetría tan característica de las villas de Palladio se reflejan en la planta, y en una de los 4 alzados se realizan las formas geométricas elementales, el cilindro, el cubo y la esfera, sin ornamentaciones, para resaltar sus cualidades volumétricas. Utilizan los elementos del templo clásico: podio, pórtico, frontón y cúpula. En un edificio residencial, para poner en manifiesto la categoría del edificio y de su propietario. El pórtico es un elemento del clasicismo, suele emplearse tan solo en la entrada principal. Aquí, sin embargo, se dispone en todas las fachadas para que la simetría sea perfecta. La rotonda central está iluminada mediante un óculo recurso que se toma presente de la arquitectura clásica romana. La cantidad de frescos genera casi el ambiente de una catedral, no de una residencia campestre. Giotek, quien varias veces visitó la villa, decía que Palladio había adoptado un templo griego para ser habitado. La escalinata fue modificada en el siglo XVIII por Octavio Bertotti, 1719-1790. Scanozzi la devolvió a la forma original y el ático fue subdividido en locales por Francesco, quien modificó los entrepisos entre los años 1725 y 1740. Aunque la rotonda puede parecer completamente simétrica, existen varias desviaciones proyectadas para que cada fachada se adapte al ambiente y la topografía circundante. Existen diferencias de las fachadas en el tamaño de los escalones, en el muro de contenciones, etc., de tal modo que la simetría de la arquitectura dialoga con la asimetría del paisaje para crear una composición en apariencia simétrica. El paisaje ofrece una visión panorámica de árboles, prados, bosques, con una visión de Vicencia en el horizonte. La influencia de la arquitectura de Palladio o arquitectura palladiana fue muy importante como una fuente de inspiración para numerosos arquitectos como Vincenzo. La oportunidad de hacer realidad esta construcción le llegó a Palladio por medio de una persona especial, Paolo Almerico, que además de ser un prelado papal, era también un intelectual, miembro de un círculo refinado cultura de aquellos tiempos, un poeta y un hombre de letra que quería construir para sí una villa fuera de Vicencia para su retiro. Después de una carrera en Roma en la corte del papal, las obras se iniciaron en 1567 y fueron rápidamente completadas, porque por 1571, según Beltrani, Paolo Almerico ya vivía la rotonda. Después de su muerte, la villa pasó al hijo de Almerico, Virginio Almerico, que luego vendió a Odorico y Mario Capra en
1591. Desde 1911, la rotonda ha sido propiedad de la familia Balmara de Venecia. La iglesia del Reventón, en Venecia, es una obra de veneciano Andrea Palladio. A este arquitecto se le llevó a clasificar como el arquitecto de los arquitectos. Pues bien, posiblemente sea esta iglesia su obra maestra, o al menos una de ellas. A la muerte de Palladio iba a cumplir finalmente las líneas proyectadas en el Frontón Antonio de Ponte. Es una iglesia que podemos encuadrar dentro del movimiento del Renacimiento italiano. Iba a llamar la atención por su belleza y por la magnificencia en ella que merma. En la fachada lo que más llama la atención es un frontón del templo romano, ocupando de esta manera esta fachada casi toda la importancia del exterior. En esta fachada se entremezclan varios triángulos y diversas columnas y pilastras empotradas. A la espalda de esta fachada se articulan el resto del cuerpo de la iglesia del Reventón, en concreto su nave central, con una cubierta de 2 aguas y una gran cúpula. La cúpula bulbosa mantiene un dibujo inconfundible, estilo bizantino y veneciano, y podemos verla sin gran dificultades, pues sobresale ampliamente sobre todo el edificio. Esta cúpula está flanqueada de 2 campanarios encerrados. Esto es una torre circular en forma de minarete. Interior de la iglesia del Redentor de Venecia. El interior de la iglesia del Redentor de Venecia, que ahora estamos a punto de empezar a recorrer, tiene planta de cruz latina y unos brazos semicilíndricos en el crucero. Además, no tiene varias capillas a lo largo de la nave. Una de las cosas que más llama la atención dentro de la iglesia, aparte de poseer como posee una figura más original de las ciudades de Venecia, será la luz que raudales entra, casi insolente o irreverente por la cúpula que el templo muestra en su interior. Uno de los puntos de la iglesia en lo que vale la pena de todo el recorrido se considera de mayor valor es la sacristía. Encontraremos la sacristía de la iglesia del Redentor de Venecia sin apenas dificultades a la derecha del altar mayor. Pues bien, una vez alcanzada de ella podremos admirar el famoso cuadro de Verones, El bautismo de Cristo, considerado por los críticos uno de los mejores ejemplos de la pintura veneciana. Las obras de arte de la iglesia del Redentor que nos esperan son estatuas procedentes del taller de José Le Corbusier. La famosa tabla La con iglesia el niño está y los ubicada ángeles de en la isla de Viviani, en Venecia. obras de Jacopo Robusti, El Flagelio de Cristo, obras del Palmar el Joven, Traslado del Cristo al Sepulcro, obras de Francesco Vasaro, Nacimiento del Cristo, obras de Paolo Pizarro, El voto de Venecia por la liberación de la peste, obras de Dominique Robusti, Ascensión de Cristo, obras de Lázaro Bastiani, Virgen que adora al niño. La iglesia está ubicada en la isla de Giudecca, en Venecia.